Entonces, Salmo 145 fue escrito por David y es un testimonio de cómo nosotros también podemos alabar al Señor. Nosotros, cada vez que venimos a la iglesia, nuestro deseo es adorar al Señor. Es poder por medio de las canciones y el tiempo aquí. Pero ¿cómo sabemos si lo hemos logrado? ¿Cómo sabemos si realmente lo que hicimos fue algo que agradó al Señor? ¿Será solo por un sentido o hay una forma de saber al final del día y no solo en los domingos sino que por la semana cómo voy en mi adoración al Señor? Yo creo que por medio de Salmo 145 vamos a ver cómo podemos saber si la alabanza en nuestras vidas es real. Pero ¿será que hay una forma de hacerlo incorrectamente? O cualquier forma de alabar al Señor está bien, mientras lo importante es que lo hagamos, ¿cierto? Pues tenemos la historia en capítulo 4 de Génesis de Caín y Abel. Y Caín y Abel fueron al Señor con sacrificios, y los dos fueron con sacrificios, pero solo uno fue aceptado, la de Abel. Y nosotros no tenemos todos los detalles de exactamente lo que sucedió, por qué fue rechazado el sacrificio de Caín, pero lo que sí sabemos es que fue un problema del corazón por lo que pasó después. Dios mismo fue a hablar con Caín. Y en Génesis 4, 6 al 7 lo pueden anotar al lado. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con frente en alto. Pero hace lo malo. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios le dio el consejo a Caín que él se arrepintiera de su pecado y para corregir antes de que el pecado llegara a dominar a él. Caín, sabemos la historia que él no hizo caso a lo que Dios le mandó y él llegó hasta matar a su propio hermano. Nosotros tenemos el ejemplo de Caín, de que lo que dijo Dios es cierto y tenemos el consejo de Dios, que si hay un pecado dentro de nosotros que no nos deja alabarlo bien, que no podemos adorar al Señor, que hoy mismo podemos confesarlo al Señor y entrar con corazón abierto y tener la forma de adorar al Señor. Entonces lo primero que vemos en el Salmo 145 es que para tener una alabanza, una adoración verdadera, empieza con una decisión. No es por emociones que nos llevan nuestras emociones, empieza con una decisión que hizo David aquí muy importante, se encuentra en el versículo 1. Dice, te exaltaré mi Dios y Rey, y por siempre bendeciré tu nombre. David, ¿quién era? David era rey de Israel, no había alguien encima de él. Entonces, de que él está dando su honor a alguien más es importante, pero cualquier persona puede hacer eso. Que reconocer que Dios no solo es alguien ahí que existe al lado, que nos da una bendición de vez en cuando, sino que ¿quién es Dios en mi vida? ¿Dios es algo extra o será que Dios es rey? Ese es el punto de salvación. Salvación es el punto cuando toma la decisión que tú ya no eres rey. Cuando reconoces que solo hay un Salvador, ese Salvador es Jesucristo, que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Y aceptamos a Cristo, no solo añadirlo a nuestra vida, sino que lo aceptamos como Rey. Y el Rey manda. Entonces la decisión que hace David es, te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Son decisiones. El 2 sigue, todos los días te bendeciré, por siempre alabaré a tu nombre. Entonces es reconocer la autoridad que Dios tiene sobre mi vida y también son declaraciones de lealtad que está dando a Dios. Te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. El 3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. De toda alabanza. Nuestra alabanza no puede ir a nadie más, a ninguna otra cosa. Solo hay uno que merece nuestra alabanza y es Dios mismo. Son decisiones que necesitamos tomar. No solo en el momento de salvación, que espero que has tomado esa decisión de seguir a Cristo. Pero aún siendo seguidor de Cristo es una decisión diaria de decir, ok, yo he tomado la decisión de que Cristo es Rey. ¿Voy a vivir según esta verdad o voy a vivir como que si fuera una mentira? Voy a vivir como que si yo fuera el rey de mi vida. Todos los días te bendeciré.
dice David, y eso también lo podemos hacer. Empieza con una decisión. Y también lo que vemos es que Jesús es rey, y también que la decisión es que Él merece mi alabanza continua. Eso es lo que habla del día de día, que es una alabanza continua. Lo que vemos allí no es religión, no es una decisión de solo hacer las cosas por hacerlos, no es llegar a la iglesia una vez a la semana simplemente porque eso es lo que hacemos, sino que tiene que ver con una relación con Dios. Y es la única forma, como dijo mi papá antes, es la única forma que nosotros podemos bendecir a Dios. ¿Qué podemos añadir a Dios? ¿Qué podemos añadir a Jehová? Nada, Él tiene todo. David Gómez, muchos de ustedes lo conocen, el pastor de Impacto Sur, tiene una canción que escribió que se llama Lo poco que tengo. Y en la canción dice, ¿cómo puedo darte si todo tuyo es? Qué bonito, ¿cierto? ¿Qué puedo darte si todo tuyo es? Tuyo es mi vida, tuyo es mi corazón. Y del propósito de la canción es, te doy mi voz, te doy mi canción. Y de eso es lo que Dios quiere. Dios no nos pide algo que no lo podemos dar. Él pide lo que sí podemos dar, es nuestro corazón, es nuestra lealtad hacia Él, es rendirnos ante Dios. Eso es lo que significa, es rendir ante Dios. Hace unas semanas, tal vez un mes ahora, estuvimos con los jóvenes hablando acerca de la importancia de escoger buenos amigos, de que la influencia alrededor de tuyo si te lleva por un lado o el otro. Te puedes pensar fuerte, que la persona alrededor tuyo no te van a influenciar, que tú vas a ser el fuerte y vas a mostrar a ellos como de la luz, pero sabemos por experiencia que realmente no es así, que la persona alrededor de nosotros sí nos lleva por el lado donde ellos están, especialmente si es algo negativo, especialmente cuando es negativo. Entonces así es con nuestra alabanza. Nuestra alabanza no solo es una decisión, que no vamos a permanecer en nuestra decisión de adorar al Señor si nosotros estamos viviendo como una isla, que si estamos solos. Entonces por eso nuestra alabanza, si alabanza verdadera, crece en comunidad. Versículo 4 al 7, vamos a tomarlo uno a la vez. El 4 dice, cada generación celebra tus obras, pero si lo quieren marcar en sus Biblias, el 4 al 7 es un buen ejemplo de cómo debería ser nuestra comunidad como iglesia, como grupo casa, como los estudios bíblicos. Entonces vamos a estudiar un poquito aquí. Cada generación celebra tus obras y proclama tus proezas. También en el Reina Valera dice, generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Es algo increíble. No es solamente la idea de que una generación explica las cosas a otra generación. Es hablando de que Dios siempre reciba alabanza en cada generación. Que Dios es el que está obrando en cada generación. Es increíble, es un milagro de que nosotros estamos aquí. Que nosotros después de 2000 años tenemos la verdad en forma escrita y que Dios está obrando, que Dios nos ha salvado. Estuve hablando con mi esposa ayer de que es como da hasta miedo pensar en que tan poco tiempo el Evangelio ha estado en nuestras familias. Si nos ponemos a pensar en los detalles de todas las decisiones que se fue tomado para llevarnos al punto de llegarnos al pie de Cristo, es increíble. Mi abuelo creció en una familia no creyente. Yo no sé qué creían, pero no creían en Dios. Y no fue hasta que él llegó a ser adulto. Y entonces tomó la decisión de otro creyente explicar el Evangelio a mi abuelo, y por eso estoy aquí. Es por la influencia de mi abuelo, que fue influencia de mi mamá, y por eso estoy aquí. Y fue Dios obrando. Entonces lo que vemos en este versículo, la alabanza, los aplausos no va a cada generación. Los aplausos o la alabanza va a Dios, que fue obrando en cada momento, y cada uno de nosotros podemos pensar en eso. ¿Cómo es que yo llegué a conocer a Cristo? Es un milagro de Dios. Entonces lo que eso nos explica es que somos parte de algo más grande. Nosotros estamos aquí por un propósito. Nuestra generación está aquí en el 2026 porque Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito aquí en Impacto para servir en una forma donde otros pueden conocer a Él.
Ese es nuestro propósito, de a través de nuestra alabanza de una vida cambiada que otros pueden recibir a Cristo. Y así como alguien fue un milagro en la vida de mi abuelo que me afectó a mí y que ahora yo puedo decir con convicción que yo creo en Jesucristo, nosotros también, tal vez una decisión chiquita en tu vida de obrar en la vida de alguien más, de compartir el evangelio con una persona, si Jesús no viene en unos años, que va a afectar no solo a esa persona, pero tal vez sus hijos y nietos. ¿Han pensado en eso? Increíble cómo Dios nos puede usar, pero eso es Dios obrando primero en los creyentes, poniendo un deseo en nuestro corazón de salir y hablar con alguien, compartir el evangelio, y después también obrando en los corazones de los que no creen, porque no van a creer por solo palabra nuestra, sino que es Dios obrando en cada lado, con nosotros para tener el deseo de obedecer y también con los que no creen para recibir el evangelio y aceptar a Jesús. Y solo eso es Dios que está obrando en generación a generación, y toda la alabanza en todo este tiempo sigue glorificando al Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a llegar al versículo 5, 6 y 7? Se alabará el esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras, y proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Somos parte de algo más grande, y la cosa es que cuando crecemos en entendimiento. Es increíble que ahí dice que por medio del testimonio de otros en el 5 se hablará de esplendor, pero que el resultado de eso fue David quedó meditando en ella. Yo creo que mientras van pensando si su grupo casas o sus estudios van bien, una forma de saber si van bien es pensar, al terminar del grupo casa me siento más animado para seguir creciendo en mi relación con Cristo. Si la respuesta es sí, entonces ese es el propósito del grupo casa, de los estudios, es que podemos tener ese deseo de seguir adelante, no quedarnos con lo que tenemos, sino que saber, hay más ahí, hay mucho más, Dios es grande, voy a estar toda mi vida y también en la eternidad conociéndole de la grandeza de Dios. Entonces ellos declararon hablaron del esplendor de la gloria de Dios, y David quedó meditando, fue animado a estar siguiendo en los caminos de Dios. Y el 6 y el 7 también habla de eso, que anuncian, proclaman, tienen esa idea de que en el versículo 7 dice, se proclamará. Es como, la palabra proclamará es como un globo de agua que explota, como no lo puedes sostener, alguien va llenando, ¿y qué pasa? En un punto el globo de agua ya no puede resistir, entonces explota. Y así es muchas veces cuando estamos hablando de cómo Dios ha obrado en nuestra vida, tal vez ni tiene nada que ver con el estudio, pero tenemos que contar cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Tal vez es algo que habíamos aprendido en nuestro estudio devocional, o cómo Dios nos protegió mientras estuvimos manejando algo así, sabemos. Entonces de eso está hablando, de que es un ambiente de crecimiento, de donde estamos testificando con gozo, creciendo en entendimiento y testificando con gozo. Ese es el ambiente que nosotros queremos. Entonces de eso se trata la alabanza. ¿Será que la alabanza solo tiene que ver con una emoción? Si yo me siento alegre, si yo me siento contento, entonces hemos logrado tener alabanza a Dios. En Juan 4, capítulo 4, Dios está hablando con la mujer samaritana, y ella pregunta, ¿dónde es que será que en Samaria que que se alaba al Señor, o tal vez en Jerusalén? Y Jesús contestó con esto. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la adoración no es solo una decisión apoyada por la comunidad, no es por emoción que vamos a estar hablando acerca de Dios. Tiene que ser basado en la palabra de Dios, o si no, hay un peligro. Si nosotros solo nos llevamos por nuestras emociones pensando, wow, qué bueno es Dios, nos llevamos por las canciones, qué lindos son
Y no hay nada malo con eso de disfrutar de la música ni nada de eso. Pero si nosotros solo nos llevamos por nuestras emociones, entonces es muy vacío. El peligro es que vamos sin información. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos, verdad? Sin información vamos a crear un Dios que no existe. Vamos a poner el nombre de Jesús, pero fácilmente vamos a ponerle Jesús, que Él está bien con la forma que yo estoy adorando a Él, que Él está bien con mi pecado aún. Entonces es tan importante que nosotros no digamos, yo sé quién es Dios, simplemente voy a alabarlo con la información que tengo, sino que seguir y que mi alabanza está basado en lo que Él me dice. Entonces, se establece en la palabra de Dios, si me pueden ayudar ahí. ¿Y quién es el que nos enseña acerca de Él? Es Dios. ¿Quién es el que nos enseña quién es Él? Dios mismo se revela. Dios mismo se revela. El versículo 8 es la que estudiamos la semana pasada con Tony. Un poco dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No fue en este salmo, pero es basado en la historia de Moisés, que él pidió ver la gloria de Dios y Dios pasó y él se presentó así. Entonces, aún en el salmo, David está refiriendo a qué? A la escritura. Es un buen ejemplo. Nosotros, cuando estamos glorificando a Él, es bueno saber acerca de Él a través de lo que Él dice acerca de Él mismo. No de lo que nosotros pensamos, sino que lo que Él dice acerca de Él mismo. Entonces es Dios que se revela a nosotros, porque nosotros nadie sube al cielo, nadie va buscando a Dios y lo encuentra, sino que es Dios que vino a nosotros, que nosotros, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Él vino a nosotros, no era que nosotros fuimos a buscar a Dios, entonces es Él que se presenta a nosotros. ¿Y por qué? Él nos está invitando, Dios invita a todos a ¿qué? A conocerlo, y eso es lo especial de este capítulo, un poquito diferente a otros, es que es bien específico que la bondad de Dios, el amor de Dios no solo es para Israel. Este capítulo está hablando directamente a nosotros. Mira lo que dice en el 9 y también lo vamos a ver otra vez en el versículo 12. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Y después aquí muestra por qué vamos a alabar al Señor. Lo que vemos durante todo el Salmo es que hay dos elementos a nuestra adoración. Es reconociendo que Dios es un Dios de poder y que Dios es un Dios de amor. En el versículo 1 vemos que Él es rey, vemos debajo de pensando que Dios es poderoso. ¿Cómo sabemos que Dios es poderoso? Versículo 1 habla de que Él es rey, versículo 3 es grande y digno, versículo 4 que es poderoso, versículo 6 grande, y otra vez poderoso en versículo 11. Y el 13, que su reino es para siempre, no hay nadie que puede ir en contra de Él. Y el 14, que el sostentor. Hablando de que Dios es amor, versículo 5 habla de que Él es maravilloso. El 7, bondadoso y justo. El 9, bueno y misericordioso. El 14, sustentor, proveedor, el que bendice. El 17, justo y misericordioso. El 18, cercano, el que escucha. El versículo 9 y el 20 nos guarda. Entonces Dios es poderoso y Él nos ama, y esas dos cosas son súper importantes, porque ¿qué pasa si tenemos un Dios que es poderoso pero no nos ama? No estaríamos aquí, la verdad. ¿Quién puede soportar a nosotros si no fuera por un gran amor? Entonces qué bueno que Dios es poderoso y que nos ama, pero ¿qué pasa si tenemos un Dios que nos ama pero no es poderoso? No vamos a tener esperanza, no vamos a tener paz en nuestra vida, porque si cosas malas nos pasan, Él no tiene el poder para ayudarnos en nada. Entonces aquí tenemos el balance, tenemos un Dios todopoderoso, pero también con todo amor, y Él es el que quiere estar con nosotros, y que vemos en el 19 que Él nos escucha y Él quiere estar con nosotros. Dios ofrece a todos. Entonces ahora sí, lo que te dije antes era el versículo 12, es tan importante porque eso nos incluye a nosotros, así como el versículo 9. Ok, estoy saltando mucho, lo siento, pero ahora sí, versículo 12, para que todo el mundo conozca tus prosas y la gloria y esplendor de tu reino. Sí, ahí, entonces todo el mundo conozca tus proezas, habla de como tus hechos, tus grandes maravillas,
la gloria y esplendor de tu reino. Entonces ahí vemos que no era una sorpresa de que Dios incluyó a nosotros después de que Él resucitó de la muerte. No era una sorpresa, Él iba mostrando poco a poco durante el Antiguo Testamento que nosotros siempre éramos parte del plan. No era solo para Israel, pero nosotros somos incluidos para el reino de Dios. Y entonces, ¿quién es este Dios? Aquí vemos más o menos el Evangelio, que el reino es para siempre, es para todos, es un reino que no termina. El 14 dice, el Señor levanta a los caídos. Dios quiere salvar a los que están caídos, no solo físicamente, pero nosotros, ¿quién es caído? Cualquier persona que ha caído de la gloria de Dios, y eso somos nosotros. Romanos 6:23 dice que cuanto todos hemos pecado, bueno, es Romanos 3:23, que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos todos, pero Dios es un Dios de poder y amor y Él nos quiere salvar y lo puede hacer. Lo que Él espera de nosotros es aceptarlo a Él. Entonces, qué bueno saber que Dios está ahí por nosotros, pero nuestra alabanza, para realmente saber si es una alabanza verdadera, tenemos que, después de reconocer la grandeza de Dios, y eso lo hemos hecho un poquito en el día de hoy, y espero que lo podamos hacer más en los grupos casa, la alabanza verdadera reorienta mi corazón. Para saber realmente si mi alabanza es una alabanza verdadera, hay que ver un cambio en mi vida, reorienta mi corazón. Había un tiempo, un amigo me pidió ir en el carro, bueno, creo que yo iba manejando, y él me pidió que lo llevara a su apartamento. Yo no sabía dónde era, entonces nos fuimos y él me estaba mostrando. Y era bien oscuro esa noche, y la única forma de que yo pude quedarme en la carretera es viendo las líneas amarilla y blanca, y así me guiaba. Y de repente íbamos llegando a una cuesta, íbamos subiendo, y las líneas desaparecieron. No sé si estaban haciendo construcción o algo en la calle, pero ya no estaban, y estaba bien oscuro. Entonces yo iba con cuidado más o menos, tratando, y íbamos por la cuesta y no miraba a quién venía. Llegamos a la cuesta, ya íbamos para abajo, y lo que vi al otro lado era un carro, los focos de un carro al otro lado. Porque lo que había pasado es que yo ya iba en contravía, porque ya yo no tenía las líneas. Las líneas de la carretera funcionan igual que la alabanza. La alabanza nos mantiene a donde nosotros deberíamos estar en la vida, para mantenernos en donde nosotros deberíamos estar. Yo creo que al otro lado sí habían líneas, entonces me pude escapar del carro que me venía a pegar, o lo que yo iba a pegar a él más bien. Pero lo que me hace la alabanza, igual que las líneas, es mantiene exactamente donde yo necesito estar. Cuando me viene la ira, cuando me viene la preocupación, cuando me viene cualquier duda acerca de Dios, aunque yo no tenga la motivación de alabar a Dios, si yo tomo la decisión, así como lo hizo David, y tomo la decisión de alabar a Él, lo que me hace la alabanza es me guía otra vez a donde yo necesito estar, de recordar quién es Dios, que Dios es bueno y poderoso, que Él me puede ayudar en cualquier situación. Y lo que hace, si yo tomo la decisión, aun si no siento el deseo, es que mis emociones siguen mi decisión. Si yo sigo siempre mis emociones, yo nunca voy a llegar a ningún lado en mi vida. Pero si yo vivo por decisión y convicción, entonces lo que pasa es que mis emociones siguen. Entonces lo que estoy diciendo hoy es que la alabanza no es que nuestras emociones no pueden ser parte de nuestra alabanza, pero no pueden ser los líderes en alabanza. Yo tengo que tomar la decisión por fe de quién es Dios y alabarlo a Él, aun cuando yo no quiero alabarlo. Cuando yo no quiero alabarlo es donde necesito tomar la decisión más rápida de empezar a alabarlo. ¿Cómo? Recordando quién es Él. No necesariamente la situación, tengo que empezar con quién es Dios. ¿Cómo puedo saber que realmente soy parte de algo más grande? Entonces lo que hace, cuando reorienta mi corazón, lo primero que hace es que me motiva a buscar al Señor. El 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad.
Entonces así es otra vez, combinado con verdades de la palabra de Dios, nuestra tarea es buscar de Dios. Y después, ¿qué pasa? Dios nos cuida de nosotros, Él nos cuida del corazón. El 19, cumple los deseos de quienes le temen y atiende su clamor y los salva. Lo que hace es que Dios me guíe a hacer su voluntad. Cuando Dios me está transformando mi corazón, Él me puede dar mis deseos. ¿Por qué? Porque mis deseos ahora son los deseos del Padre Celestial. Entonces es por medio de la alabanza que Dios va cambiando el corazón. Y el último es que me lleve a amar al Señor. El 20 y el 21 dice, el Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Y termina con esta alabanza final. El 21 dice, prorrumpa mi boca en alabanza al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre por siempre y para siempre. Porque Él era como el globo de agua en este punto, que se estiró tanto por medio de escribir todas esas cosas que ya no aguantaba la alabanza. Él tenía que terminar de esta forma porque Él no aguantaba la felicidad que Él tenía acerca de conocer al Señor. De ahí viene nuestro gozo, de conocer a nuestro Dios. Entonces la alabanza verdadera es una decisión basada en una relación con Cristo. Ahí empieza. Es guiado por la palabra de Dios, pero apoyado por la iglesia. Por eso es tan importante de tener la comunidad. Necesitamos la comunidad de Cristo que nos anima a tomar esas decisiones. Pero el último resulta en un corazón centrado en los caminos de Dios. Entonces vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a alabarlo siempre.